Queridos amigos, bienvenidos a Grandes Biografías, una revisión panorámica de la historia, examinando la vida y la trayectoria de sus más célebres personalidades. Este es un programa de Unión Radio Cultural, producido y dirigido por este servidor, John Aispurúa, productor nacional independiente, certificado 3984. Quienes lo deseen pueden seguirnos por Twitter, @John Aispurúa. Amigos, el estallido de la Guerra Civil Española y la violenta liquidación de la República determinaron como una de sus más importantes consecuencias el destierro, el exilio de cientos de miles de ciudadanos que debieron marchar a otras naciones, especialmente del continente americano. A Venezuela llegaron muchos de ellos y aquí fueron bien recibidos. Había entre ese gran conglomerado obreros, trabajadores especializados, agricultores y no pocos educadores e intelectuales. Aquí se quedaron y aquí formaron o ampliaron sus familias. Y su aporte a la construcción del país fue y sigue siendo reconocido como un elemento esencial del desarrollo, del progreso y de la modernización que Venezuela logró durante varias décadas del siglo XX. Entre aquellos españoles que llegaron escapando de la tragedia que ensangrentaba su país, estuvo un brillante educador e investigador catalán que muy pronto pasaría a integrar las filas intelectuales de Venezuela y a desempeñar un papel muy destacado en el conocimiento y ordenación de la historia cultural de nuestro país. Él se llamó Pedro Grases González y él es nuestro personaje de hoy. Pedro Grases nació en el año 1909, año, por cierto, de aquella semana trágica en Barcelona. Pero él nació en un pequeño pueblo en Vilafranca del Penedès, cerca de Barcelona, y fue el menor de 4 hermanos. Desde muy joven reveló una clara vocación para todo cuanto tuviese que ver con la literatura, aunque no por ello, hay que decirlo, dejaba de disfrutar como cualquier muchacho de los paseos, las excursiones, los bailes o los deportes, especialmente el fútbol. Ya a los 14 años, cursando estudios secundarios, fundó con algunos compañeros de clases una revista escolar, Sol Ixent, deberíamos decir, traduciendo del catalán al español, Sol Naciente. Y en esas páginas aparecieron sus primeros escritos, en los que se perfilaban, por supuesto de manera incipiente, sus dotes para el ensayo histórico y literario y también para la poesía. A los 17 años se trasladó a Barcelona para seguir sus estudios secundarios y se matriculó entonces en 2 carreras a la vez: Derecho, por una parte, y Filosofía y Letras, por la otra, obteniendo 4 años más tarde la licenciatura en ambas y con las mejores calificaciones. Esto le valió una beca de la Universidad de Barcelona y por lo tanto fue a Madrid a cursar los doctorados en las 2 disciplinas. Entretanto, las exigencias académicas no impidieron al joven Pedro Grases seguir dando rienda a sus inquietudes literarias, pues durante esos años de formación escribió numerosos artículos para periódicos y revistas de Barcelona, y en su Vilafranca natal participó en la redacción de una revista de vanguardia, Hélice,
en la que aparecieron, por cierto, ilustraciones de grandes artistas como Joan Miró o Salvador Dalí. Así pues, ya residenciado en Barcelona, una vez doctorado en Derecho y en Filosofía, el porvenir lucía promisorio para este joven profesional que a su notable cultura sumaba una especialización en el conocimiento de lenguas semíticas, especialmente de lengua árabe. Y a la vez que ejercía la profesión de abogado por su cuenta, dictaba clases en la Universidad de Barcelona y también en el conocido Instituto Giner de los Ríos, que era famoso por sus innovaciones pedagógicas, siguiendo los criterios de la denominada escuela moderna. En el año 1933 decimos, contrajo matrimonio con una linda joven de Vilafranca, Asunción Galofré, que era su novia durante los últimos 4 años. Y en verdad no pudo ser más afortunada su decisión, porque ella habría de ser su complemento afectivo, su complemento emocional e intelectual, su eterna compañera en los momentos gratos de entonces y en las situaciones difíciles que estaban por venir. En aquellos años en que en España y en Cataluña se vivían tiempos de agitación, de renovación y a la vez de esperanzas, tiempos de la República, Pedro Grases incursionó en la actividad política desempeñándose como secretario particular del alcalde de Barcelona, don Carlos Pi y Sunyer. Realmente, digámoslo ahora, sus simpatías políticas entonces se inclinaban por el partido Esquerra Republicana, pero él no caía en posiciones extremas. Evaluando su pensamiento antes y después, podríamos decir que él fue un liberal de izquierda, de convicciones, por supuesto, republicanas, que adoraba a Cataluña, su patria chica, sin dejar de sentirse español. La estabilidad personal, familiar, profesional y económica que había conquistado, eso se vino abajo a partir del año 1936, a partir de julio de aquel año, cuando se produjo el levantamiento militar franquista contra el gobierno republicano. Y allí se dio inicio entonces a la cruenta guerra civil que habría de ensangrentar a España durante los siguientes 3 años. La dramática situación que envolvió al país desde entonces obligó a Grases a tomar el camino del destierro, igual que lo hicieron cientos de miles de sus compatriotas. Él pasó a Francia, donde luego se le reunieron su esposa y su hijo Pedro. Y meses después, en Francia, nacería José, su segundo hijo. En medio de tan difícil situación y cuando no se vislumbraba ninguna salida, llegó una ayuda inesperada que cambió radicalmente su vida y la de los suyos. Porque sucedió que unos parientes de su esposa, que vivían en la venezolana ciudad de Maracay, de la cual él ni había oído nada entonces, y que se encontraban de paso por Francia por motivos de salud, le ofrecieron los boletos para que se trasladasen por mar a Venezuela. Y por eso fue que los Grases llegaron a La Guaira a mediados del año 1937. Pasado el tiempo, él confesaría, en las muchas veces que habló y escribió sobre eso, que llegó a Venezuela pensando que aquí pasaría 1 año, o a lo sumo 2,
en espera de que se normalizara la situación en España. Pero encontró una ciudad como Caracas y un país como Venezuela que, según él, estaban hechos a su medida. Encontró un país hermoso, abierto, de gente tolerante y afable. Encontró realmente una nueva patria y un destino que sería eterno. Su primera ocupación en Caracas fue muy breve. Él duró apenas 15 días en la casa Blon, vendiendo máquinas de escribir y objetos de escritorio. Pero en tan corto tiempo pudo descubrir que Venezuela era un país de oportunidades. Con los equipos que vendió en 2 semanas, ganó algo de dinero y ya pudo comprar los primeros regalos para los suyos. Y uno de esos días, un amigo catalán, un profesor, lo presentó ante el doctor Rafael Ernesto López, entonces ministro de Educación del gobierno de Eleazar López Contreras. Y el doctor López le preguntó simplemente: ¿y si usted es profesor, qué está haciendo vendiendo máquinas? Y de inmediato le ofreció un contrato como profesor de castellano y literatura en el Liceo Fermín Toro y en la Escuela Normal Superior. Y poco después ya dictaría clases en el Liceo Andrés Bello y en el Instituto Pedagógico Nacional, que había sido recientemente creado en virtud del esfuerzo y la inteligencia de don Mariano Picón Salas, altísima personalidad de la cultura y la educación venezolanas. Pedro Grases siempre habría de recordar el íntimo regocijo que experimentó cuando de nuevo se vio en las aulas frente a aquellos estudiantes ávidos de absorber sus enseñanzas. Y lo más importante, aquellos jóvenes que él encontró pronto por su formación pasarían a jugar un papel fundamental en la conducción intelectual, económica y política del país. Les invito a conocer nuestra producción en discos compactos que contienen temas que solemos examinar en nuestros programas Valores del Espíritu y Grandes Biografías. Casi un centenar de discos con análisis literarios y biográficos están a su disposición. Ingresen en nuestra página www.valoresdelespiritu.com para que conozcan estos materiales y el procedimiento para obtenerlos. No dejen de adquirir, coleccionar u obsequiar este producto cultural único en nuestro país. Estamos presentando hoy en un primer programa la vida de don Pedro Grases, eminente educador e investigador, historiador catalán, después hombre nacionalizado en Venezuela y perfectamente asimilado a nuestro país. Decíamos que don Pedro Grases llegó a Venezuela en agosto de 1937, huyendo de la Guerra Civil Española, y que casi de inmediato, después de haber pasado 2 semanas trabajando para la Casa Blon vendiendo máquinas de escribir, de inmediato fue contratado para dictar clases de castellano y literatura en instituciones tan importantes como el Liceo Fermín Toro, como el Liceo Andrés Bello y el Instituto Pedagógico Nacional. Y aquí quisiéramos recordar que en un artículo escrito por el profesor Alexis Márquez Rodríguez, y que un artículo impregnado de nostalgia, Alexis evoca los tiempos en que recibió clases de castellano y de literatura directamente de Pedro Grases, y sobre todo destaca como algo inolvidable la charla de bienvenida
que Pedro Grases ofrecía a los nuevos alumnos del Instituto Pedagógico Nacional, esa charla el primer día, en la cual él les instaba a tomar conciencia de lo que significa la vocación profesoral y a tener confianza y optimismo en el futuro del país. Y dice Alexis Márquez en su artículo, un artículo que él con toda justicia tituló Una deuda impagable, la de Venezuela con Pedro Grases. Él dice que hay muchos casos en que esas palabras de bienvenida no pasan de un ejercicio retórico, pero que en boca de Pedro Grases tenían la magia de exaltar el optimismo y la confianza en aquellos jóvenes. Justo, por supuesto, es que digamos que al lado de Pedro Grases estuvieron en aquella etapa fundacional del pedagógico figuras ilustres de la enseñanza como Ángel Rosenblatt, Juan David García Vaca, Guillermo Pérez Enciso, Eduardo Crema, Felipe Maciani, Ciso Martínez, para citar algunos de los más conocidos. Con mucho respeto y con buen humor, los alumnos apodaron al profesor Grases Mío Cid, por el entusiasmo, por la vehemencia con que les hablaba del célebre poema medieval. Así pues, en 1937, a escasas semanas de haber llegado a Caracas, Pedro Grases comenzó una carrera docente extraordinariamente creadora y fecunda que habría de extenderse por más de 4 décadas, hasta que recibió su jubilación en 1979. Además del pedagógico, Grases dictó clases en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. En la UCB, su labor fue memorable. Él estuvo entre los fundadores de lo que entonces era la Facultad de Filosofía y Letras, que luego se llamaría Facultad de Humanidades y Educación como hasta hoy. Y también se desempeñó como director de la biblioteca de la universidad y como director de la Escuela de Bibliotecología. Fue un auténtico maestro, para quien el arte y la ciencia de la enseñanza constituían parte esencial de su vida. Hay una frase de él que es muy interesante recordar. Él decía algo como esto. Él decía, dar clases no es enseñar una materia. Dar clases es formar el alma de los jóvenes. Y con semejante pasión, no es de extrañar que muchos, entre sus millares de discípulos, pasaran a convertirse, como lo dijimos, en figuras relevantes de la intelectualidad y la sociedad venezolanas. Baste recordar nombres como el ya citado Alexis Márquez, como Ernesto Maiz Vallenilla, Oscar Zambrano Urdaneta, Efraín Subero, Orlando Araujo, Rafael Di Prisco, José Santos Urriola, Augusto Germán Orihuela, entre tantos discípulos eminentes que salieron formados por Pedro Grases y otros profesores. Un aspecto de la actividad docente cumplida por el maestro Grases, que tuvo enorme importancia y daba cuenta del gran prestigio que había logrado, fueron los cursos académicos que dictó en otros países a donde fue invitado por instituciones de alto nivel. Por ejemplo, entre 1946 y 1947, a 10 años de su llegada a Venezuela, él fue contratado por la Universidad de Harvard como profesor visitante en lenguas romances, particularmente como profesor de español. Y cumplido aquel primer contrato, inmediatamente se le ofreció un segundo, que igualmente aceptó, pero cumplido se le propuso permanecer definitivamente en Harvard como profesor titular, pero declinó esa oferta tentadora
para asombro de quienes la hacían, que no comprendían cómo se podía rehusar a formar parte de la planta profesoral de una de las más prestigiosas universidades del mundo, y lo hacía para regresar a un país como Venezuela. Pero así fue, y es que ya Venezuela se le había metido en su mente y en su corazón. 30 años después de aquella invitación, él viajó a Inglaterra, invitado, y dio lecciones en la cátedra Simón Bolívar de Cambridge. Y luego volvió a los Estados Unidos varias veces, invitado por otras universidades. Bueno, hasta aquí nos hemos referido a la intensa y fecunda labor cumplida por Pedro Grases en el ámbito educacional. Pero hay que decir que esta no fue, obviamente, la única de sus ocupaciones. Realmente, él fue un hombre, permítanos decirlo así, él fue un hombre poliédrico, de variados afanes y saberes, por lo que es difícil encasillarlo en una faceta exclusiva. En sentido general, él era un humanista, para quien todo lo humano le interesaba. Y para decirlo con mayor precisión, era un polígrafo que fijaba en la escritura cuanto estudiaba, investigaba o reflexionaba. Por eso escribió tanto. Y escribió tanto, decimos, que hicieron falta 21 gruesos volúmenes y más de 10.000 páginas para reunir lo medular de su trabajo intelectual. La prestigiosa editorial Seix Barral de Barcelona fue la encargada de editar esta formidable colección de las obras de Pedro Grases, que constituye una fuente de consulta indispensable para conocer no solo su pensamiento y los resultados de sus estudios, sino todo lo concerniente además a la historia y a la cultura venezolanas del siglo XIX y del siglo XX. Por eso fue que el doctor Arturo Uslar Pietri, que fue amigo y colaborador de Grases, dijo que no se podrá escribir sobre las letras y el pensamiento venezolanos sin mencionar a Grases, sin servirse de Grases o sin seguir a Grases en todo lo que hizo en sus investigaciones y en sus hallazgos. Así, también diríamos que el amor por los libros consagró a Grases como uno de los mayores bibliófilos y bibliógrafos de Venezuela y de Hispanoamérica. Él era un enamorado de los impresos. Cada impreso que le llegaba lo describía con detalles en cuanto a su origen, a su contenido, y si era el caso, lo incorporaba a su biblioteca. Uno de sus más queridos discípulos y luego su biógrafo, el profesor Carlos Maldonado Burguen, ha comentado que la colección bibliohemerográfica que reunió Pedro Grases llegó a estar formada por unos 70.000 ejemplares y por lo tanto fue considerada por los especialistas como una de las bibliotecas más importantes de América. Esa biblioteca fue donada por él a la Universidad Metropolitana, institución creada por su eminente amigo, el empresario Eugenio Mendoza. Y ese legado tan valioso constituye uno de los patrimonios culturales fundamentales de esa universidad. Y por supuesto, tiene por epónimo al ilustre maestro que salió de Cataluña para escapar de la espantosa guerra civil y encontró en Venezuela una nueva patria que le acogió con afecto, que le brindó oportunidades para que fructificasen su inteligencia, su talento y su inagotable capacidad de trabajo. Todo eso se tradujo en una obra de incalculables
proporciones, esparcida por el ancho mundo de las humanidades. Estamos hablando en un primer programa del maestro Pedro Grases, ilustre educador, historiador, investigador de origen catalán, que hizo de Venezuela su patria adoptiva. Habíamos dicho que don Pedro Grases había llegado a Venezuela con su esposa y sus dos pequeños hijos a mediados del año 1937. Ahora agreguemos que aquí en Venezuela nacieron sus otros dos hijos, María Asunción y Manuel. Y por supuesto con el tiempo llegarían los nietos y los bisnietos. Él, muy emocionado, solía decir a sus amigos y él, que era un gran conocedor de la lengua española, él solía decir que quizás faltaba en castellano una palabra que expresara el sentimiento de amor renovado que se experimenta ante los nietos. Y eso lo pensaba, que faltaba esa palabra, hasta que un amigo chileno asomó una palabra para eso. Le dijo, eso se llama ennietecerse. Y en efecto esa palabra servía perfectamente para reflejar los sentimientos del abuelo Pedro Grases. Bien, desde sus inicios como docente, don Pedro se fue preparando para dar cauce a su pasión por la investigación y por la documentación. Y así, muy pronto, a poco tiempo de su llegada a Venezuela, se hizo visitante asiduo de la Biblioteca Nacional y asistente regular a las deliberaciones en las academias de la lengua y de la historia. Como es natural, en estos magníficos espacios donde brilla el amor al saber, allí él comenzó a vincularse con las más destacadas personalidades de la cultura nacional. Y poco a poco a él se le fue conociendo y se fue aquilatando la formación y trayectoria que le distinguían desde su etapa española. Y así también le brindaron su amistad hombres ilustres como Cristóbal Mendoza, como Mariano Piconsalas, Vicente Lecuna, Mario Briceño Iragorri, Rafael Caldera, Arturo Uslar Pietri, Tomás Polanco Alcántara y muchos más que ahora por razones obvias dejamos de mencionar. Uno de los primeros temas que ocuparon su atención se relacionaba con un libro titulado Descripción exacta de la provincia de Venezuela. Ese libro aparecía escrito por José Luis de Cisneros y estaba fechado, póngase atención a esto, en Valencia, en el año 1764. Todos los estudiosos venezolanos aceptaban que se trataba del primer libro publicado en Venezuela, 1764. Pero Pedro Grases dudaba de esa información y por ello decidió emprender una pesquisa a fondo del asunto. Y fue así que cuando se hallaba en Harvard pudo revisar un ejemplar original de esa obra y allí descubrió, separando hasta con una hojilla las tapas de la obra, de los papeles sobrantes con que venía pegada, y analizando el contenido del libro, él descubrió que no había sido impresa en ninguna Valencia, ni de Venezuela ni España, como se creía, sino en la ciudad vasca de San Sebastián, en Guipúzcoa, porque allí tenía su sede la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. En consecuencia, pudo demostrar que la primera publicación que se hizo en Venezuela vendría ya en el siglo XIX, a partir de 1808, con la Gaceta de Caracas. Y otro libro
que también él estudió, porque fue otro asunto bibliográfico en el que estuvo reflexionando e investigando durante años, referido a un escrito extremadamente raro de unas 18 páginas titulado Resumen de la historia de Venezuela, que había aparecido sin firma en el libro Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros para el año 1810. Don Pedro tuvo siempre la convicción de que el autor del resumen era el joven Andrés Bello, pero no podía comprobarlo porque para aquella época no se contaba en Venezuela con ningún ejemplar del calendario. Después de una afanosa búsqueda por bibliotecas públicas y privadas de varios países, finalmente localizó un ejemplar en Londres, en el Museo Británico, y consiguió que le enviaran a Caracas una fotocopia del libro. Y en efecto, el autor era Andrés Bello. Pues estos y otros descubrimientos bibliográficos confirmaron a Pedro Grases como una de las mayores autoridades en todo lo relacionado con la historia cultural de Venezuela. Y él decía que es indescriptible la emoción que se siente cuando se consigue verificar o comprobar una teoría o una simple suposición que se ha tenido durante años, y que si alguien no entiende esta inmensa alegría, esta satisfacción, es porque no pertenece al mundo de los libros. Bien, pues, si bien es cierto que él se interesó por varios y numerosos asuntos literarios, bibliográficos e históricos, no lo es menos que centró su mayor atención en el conocimiento y divulgación de la vida, el pensamiento, la obra de algunas personalidades venezolanas del siglo XIX, cuya labor patriótica e intelectual resultó decisiva para la configuración material, social y espiritual de la nación venezolana, que entonces apenas luchaba por ser independiente. De estas figuras destacan en primer plano tres: Andrés Bello, Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Y también se agregan a sus intereses los estudios sobre hombres notables como Antonio José de Sucre, Simón Rodríguez, Rafael María Baralt, Juan Germán Rocio, José María Vargas, Fermín Toro, Juan Vicente González y muchos más, Cajigal, Cecilio Acosta y muchos más. Hay que añadir que también revisó, además del siglo XIX, él revisó el aporte a la cultura nacional e hispanoamericana de hombres venezolanos muy valiosos del siglo XX. Allí hay nombres, algunos ya los hemos citado: Vicente Lecuna, Mariano Piconsalas, Arturo Uslar Pietri, o Fernando Paz Castillo, o Augusto Mijares. Y también estudió a españoles que desterrados en el país igual que él, que dieron un aporte notable en la literatura, la historia, la medicina, en distintos campos, como Carlos y Augusto Pisuñer, como Manuel Pérez Vila, como Agustín Millares Carlo, y por cierto, muchos de ellos fueron sus grandes amigos y colaboradores. La verdad es que citamos a Andrés Bello en primer lugar porque desde su arribo a Venezuela, la figura inmensa de Bello cautivó a Pedro Grases. Y a medida que lo fue estudiando, se fue percatando de su enorme genio, de su gran cultura y de su gran capacidad. Grases prácticamente adoptó a Bello y se sumergió en la tarea de conocerlo, descifrarlo, interpretarlo y divulgarlo.
Por cierto, divulgarlo en su propio país, en Venezuela, donde era casi un desconocido. Por cantidad y por nivel científico, los escritos de Grases dedicados a Bello constituyen una parte significativa de la bibliografía existente sobre este gran pensador venezolano, a quien Grases llamó el primer humanista de América. Y este título se ha confirmado hasta nuestros días. Grases examinó a Bello en sus 3 etapas vitales: la inicial en Caracas, la intermedia en Londres y la definitiva en Santiago de Chile. Y lo examinó profundizando en cada una de sus contribuciones bibliográficas, bien sea en prosa o en verso. Y fue así que se tornó en uno de los mayores bellistas de Hispanoamérica. De hecho, 3 de los 21 volúmenes de las obras de Pedro Grases están dedicados a don Andrés Bello. Agreguemos a eso que su casa en Caracas, la recordada Quinta Vilafranca, ubicada en la avenida Moedano de la Castellana, se convirtió de hecho en el gran centro bellista del país, porque en esa casa funcionó la comisión redactora de las obras completas de Bello, en la cual, junto con Grases, trabajaron con singular dedicación notables personalidades como Enrique Planchar, Rafael Caldera, Óscar Zambrano Urdaneta, José Santos Urriola, Rafael Di Prisco, entre muchos otros. Como habíamos dicho, la vida y la obra de Simón Bolívar también fue un tema que atrapó el interés de Grases. Nos llama la atención que además de su admiración profunda por el Libertador, se haya manifestado conforme con la tesis defendida por Miguel de Unamuno acerca de que el gran caraqueño no fue solo un héroe de América, sino de España misma, por cuanto Bolívar enfrentó al reaccionario régimen de Fernando VII, que igualmente oprimía al pueblo español. Y este concepto lo desarrolló impecablemente en numerosas conferencias y sobre todo ha quedado fijado para la posteridad en un trabajo donde desarrolló impecablemente el asunto, cuyo título constituye toda una definición histórica: Bolívar, personalidad hispánica. En un primer programa estamos presentando la vida de don Pedro Grases y parte de su obra intelectual. Estamos hablando de su comprensión de Bolívar como figura no solo de América, sino de la misma España. Y Grases, junto con un gran amigo y paisano, Manuel Pérez Vila, notable historiador y educador, pues ellos reunieron y ordenaron en 16 volúmenes los escritos del Libertador, que es un enorme trabajo, que por cierto, todo ese proyecto estuvo bajo la coordinación de ese eminente venezolano que fue el doctor Ramón José Velázquez. Ese trabajo escrito el Libertador constituye una obra de consulta y de referencia indispensables. Grases fue también, lo habíamos asomado, un entusiasta mirandista. Y esto se comprende fácilmente, puesto que era natural que para su mente escrutadora y abierta y liberal ejerciera un influjo irresistible la cautivadora figura del precursor de la independencia hispanoamericana. Es que Miranda era un hombre múltiple, era un hombre de mundo, galante, de buenos modales, era un libre pensador, un partidario de los ideales de la Ilustración y de la Enciclopedia, notable políglota, un militar comprometido con la causa de la libertad en cualquier lugar del mundo, un observador acucioso de cuanto le rodeaba,
amante de la filosofía y de la ciencia, de la literatura y de las artes. Y mucho pues se debe a Grases por su esfuerzo para recuperar libros, ejemplares que pertenecieron a la biblioteca de Miranda, que halló arrinconados en algunos lugares de Caracas. Y también porque él organizó sus archivos y de esta manera dio luz sobre numerosos asuntos de la agitada vida del precursor Francisco de Miranda. Resumiendo algunos temas que ya hemos abordado y muchos otros que nos quedan por fuera, quisiéramos decir, como una visión general, que don Pedro Grases fue un incansable hombre de estudios. Fue un esposo y padre amantísimo, un educador generoso que compartía conocimientos sin mezquindad alguna, un investigador riguroso y veraz, escritor de pluma ágil y certera, cultor del género epistolar como pocos, un buen amigo, un hombre sencillo, afable, un conversador ameno, un hombre de pensamiento liberal, democrático, tolerante, un catalán que nunca olvidó su origen, a pesar de que recibió la nacionalidad venezolana. En Caracas él estuvo entre los fundadores del Centre Català, y allí participó en todas sus actividades, no solo intelectuales, sino también en los bailes catalanes que se programaban allí en el Centre y también en algunos otros lugares de la ciudad de Caracas. En fin, por todo eso y por mucho más, Pedro Grases recibió en Venezuela, en América y en Europa las más altas distinciones académicas y sociales. Baste decir que fue nombrado miembro de número de dos academias, de la Academia de la Lengua y de la Academia de la Historia. Él recibió muchísimos premios, por ejemplo, el Premio Municipal de Literatura, luego el Premio Nacional de Literatura, también el Premio de Historia del CONAC, y así por consiguiente. Incluso la calle en La Castellana, la urbanización La Castellana de Caracas, donde estuvo y aún está la casa que se llamó Vilafranca, que fue el centro de su vida y de sus investigaciones. Esa es la calle hoy en día Pedro Grases. Él falleció el 15 de agosto de 2004, cuando estaba por cumplir 95 años de vida, de los cuales 67 transcurrieron en Venezuela. Se marchaba ligero de equipaje, al decir de don Antonio Machado, si a lo material se refiere, pero inmensamente lleno de riqueza intelectual y espiritual, rodeado del amor de sus familiares y de sus numerosos amigos y discípulos. Amigos, apenas como una aproximación hemos hecho referencia a Pedro Grases como investigador, bibliógrafo, ensayista, crítico literario, filólogo y educador ejemplar. Y se nos queda mucho por fuera, dado que la magnitud de su obra sobrepasa con creces las posibilidades de abarcarla en unos minutos. Por ello, vamos a darle continuidad a esta revisión panorámica de su vida, contando con la participación de quien fuese uno de sus cercanos colaboradores y también un notable conocedor y divulgador de su obra, el profesor Carlos Maldonado Burgüén, con quien estaremos conversando sobre Pedro Grases en el siguiente programa. Les invito a que nos acompañen en este empeño por mantener viva, sobre todo en las nuevas generaciones, la figura señera de este catalán universal, de este hombre estudioso, culto y bueno, de este hombre sencillo y generoso que enriqueció a Venezuela y a América con su esfuerzo, don Pedro Grases. Habló para ustedes John Aispurua y les espero
en el próximo programa.